Pues hoy tenemos una nueva charla aquí en Soy Calcio para conocer un poco la historia del fútbol italiano. Tenemos a un grandísimo protagonista que ha vivido de primera mano lo que fue el mejor calcio de siempre, ¿no? Años 80, 90, principio del siglo XXI, así que es un auténtico honor dar la bienvenida hoy aquí a Soy Calcio a Alessandro Gaucci, que fue parte de aquel histórico Perugia. Ahora vamos a explicar que llegó a Copa de la UEFA e Intertoto. Alessandro, es un honor tenerte por aquí en Soy Calcio. No, un honor, un placer es mío estar con vosotros. Muchísimas gracias por invitarme. Hoy, José, la verdad es que para conocer un poquito ese calcio brillante de los 90 a principios del siglo XXI, pues tenemos un invitado de honor, ¿eh? Sí, porque nosotros solemos hacer este tipo de vídeos para recordar también equipos que, bueno, han sido grandes, por ejemplo, como este Perugia, ¿no? Pero hoy tenemos un invitado que nos lo va a explicar de primera mano, así que es una absoluta suerte tener por aquí a Alessandro. La verdad que es un placer estar con él. Y Fernando, vaya buena entrevista que tenemos en el día de hoy. Sí, buenas tardes a todos los amigos de Soy Calcio. Sí, la verdad que hoy traemos a uno grande de verdad, historia viva del fútbol italiano. Pues le agradecemos a Fernando esa mano que nos echa siempre para tener estos invitados tan fantásticos. Y bueno, pues Alessandro Gaucci, hijo del histórico dueño del Perugia, Luciano Gaucci, desde el 91 hasta 2004. Él fue parte importante de aquel club, del club de Umbría durante esos años. Importante muchísimos fichajes que ahora vamos a desgranar de cómo llegó, por ejemplo, Nakata al calcio. Ahora lo vamos a ir comentando, pero te damos la bienvenida, como decíamos antes, Alessandro. Y bueno, te empezamos a lanzar preguntas, porque aquel Perugia, la verdad es que fue un equipo muy molón. Yo me he puesto la camiseta para que veas aquí. Esta es la actual, no la de aquel entonces, que seguro que es más difícil de encontrar, pero un equipo que molaba mucho, el Grifone. Y bueno, te empezamos a lanzar la primera pregunta, que es un poco cómo os hacéis cargo del Perugia. Porque en aquel momento vosotros habéis estado antes en la Roma, sin ir más lejos, que es un equipo muy importante, pero llegáis al Perugia en la década de los 90. Exactamente. Te cuento un poco la historia. Mi padre, fanático del fútbol, desde cuando yo era pequeño, él empezó en los años 80 siendo vicepresidente de la Roma, a la época de Dino Viola, presidente, cuando la título en el año 82-83 y el presidente Viola, mi padre estuvo a punto de comprar, loco para comprar la Roma, pero después como era un país muy peligroso en el tema de secuestro de seguridad personal, entonces mi madre dijo, no quiso que mi padre diera ese paso y al final otro amigo nuestro que era el presidente Charapico. Entonces no se le quitó la gana de seguir comprando un club de fútbol. Yo me acuerdo de Roma, el primer ministro Giulio Andreotti se acercó a mí, Luciano, tú mañana tienes que ir a hablar con una persona muy la Lazio, ¿no? Mi padre en aquella época, tú consideras, era vicepresidente, a mí me van a matar los aficionados de la Lazio y los de la Roma. Yo soy vicepresidente de la Roma, yo mañana me puedo ir a comprar la Lazio, ¿no? Y entonces al final le presentó el mítico presidente Calleri con otro empresario de Roma y compraron la Lazio. Pero a partir de ahí, después de un tiempo, estuvimos a punto también de meternos en que Roberto Baggio pasó a la Juventus. Sí. Con el conde Pontello, pero al final no se llegó a un acuerdo y de ahí a poco la posibilidad de comprar el Perugia, que iba casi último en la tabla en tercera Serie C italiana. Y un día me llama mi padre en su oficina al Perugia. Digo, ¿y estás loco? ¿Qué? Dice, no, es verdad. ¿Y por qué has comprado el Perugia? Dice, no, porque es una ciudad espectacular, un sitio donde se puede hacer muchas cosas. Digo,
pero vamos a ver, obviamente nosotros no siendo aquella ciudad, digo, sí, pero después ahí no vamos a ganar, nos van a matar porque no conocen. Dice, no, que dice, ¿y tú qué te crees que nosotros no vamos a ganar? Digo, bueno, ahí empezó mi aventura en el 1991. Era el partido 11 de la liga. Yo me acuerdo que en aquella época, afortunadamente, el mercado de invierno, así llamado, era en noviembre, no como ahora en enero. Firmamos a 3 jugadores y fueron 3. Considerad que en aquella época firmamos a Giuseppe Dossena como primero. Giuseppe Dossena venía de jugar la final de Champions con la Sampdoria y contra el Barça 4 meses antes de llegar nosotros en Perugia. Entonces, traer un jugador que acaba de jugar en tercera división ha sido una cosa que nunca ha pasado, creo, en la historia del fútbol. Y de ahí firmamos otros 2, cambiamos también y llegamos a los últimos 3 partidos de liga que íbamos a pocos puntos del líder, y estábamos a punto de hacer que al final perdimos por un punto ascenso y después de ahí a poco empezamos el año siguiente a ascender, en el 94-95 me parece ascendimos a primera división. Y de ahí a poco jugamos también, firmamos a un montón de jugadores desconocidos de muchos sitios, de muchos países diferentes del mundo, también de cada gente que procedente de quinta división, sexta división del fútbol italiano, y la pusimos a jugar. Y esta ha sido, yo creo, el acierto más grande que tuvimos, sobre todo a nivel, la idea que creamos a nivel de fútbol que antes de aquella época, moderno. Sí. Allí estaba Walter Sabatini, que es conocido como uno de los mejores directores deportivos del calcio. De hecho, estaba hasta hace nada ejerciendo. ¿Cómo era trabajar con él? Empecé con Walter en el 91, ¿no? Porque cuando llegamos nosotros al Perugia, Walter responsable de la cantera del Perugia y era el segundo entrenador. Empezamos la primera pretemporada que hicimos en el 90, él era nuestro segundo entrenador y empecé muy mal con él. No sé qué había pasado en Perugia. Mi padre acababa de echar una persona amiga suya, la cantamos ahí comiendo con todo el equipo. Un día él se estaba enfadando conmigo y enfrente de todo el mundo le dije, Walter, no me parece este es el momento de hablar de cosas que con la gente aquí. Si tienes que hablar, si quieres hablar conmigo, vamos a hablar en privado, ¿no? Y es una persona muy de corazón, pero también a veces empezó siguiendo, protestando, imagínate, frente de 50 personas, y empezamos mal, en el sentido que al final tuve que echarlo, y porque nos peleamos ya. Y después de algunos años, cuando ya estábamos en primera división, a Mazzone como entrenador, que es entrenador de la Roma. Y yo que con Mazzone no se podía seguir trabajando, porque te explico, un equipo en aquella era como lo de ahora, no había ingresos por derechos televisivos, sobre todo equipos más importantes se llevaban todos los derechos televisivos de la mayoría por ciento de los ingresos de los derechos televisivos se lo lleva Juventus, Inter y Milan. Considera un equipo como, yo te estoy hablando de los años 99, 2000, como el Perugia en primera división puede ingresar
5 millones de euros. Un equipo como el Milan, la Juve, el Inter ingresaban 250. Estaba una diferencia abismal. No es como hoy que la relación entre los ingresos puede ser de una diferencia de 1 a 2, 1 a 4, 1 a 5, Sí, sí, sí. como mucho, ¿no? 1 a 30, 1 a 40. Por eso, ¿qué pasaba? Que la mayoría de las veces cuando el resultado terminaba siempre 4 5 a 0 a favor de una grande. Es más difícil para una grande ganarle a un equipo pequeño, porque un equipo puede aspirar a firmar jugadores buenos teniendo ingresos mucho más importantes años. Ujú. Sí, o sea, todo, entiendo que al final ahí todo dependía, Alessandro, de en aquellos momentos, viendo la diferencia de ingresos que hay ahora, de lo que el dueño, el propietario del club, inyectara en el club, en este caso en el Perugia, ¿no? Lo que vosotros invirtierais era lo que ibais a tener para fichar. Por eso, pero te vuelvo a seguir con el discurso que te decíamos, Mazzone. No, nosotros en aquella época que llegamos a mitad de la tabla, en primera gente importante como Ibrahim va, Amoruso, Roma, gente que ganaba muchísimo dinero, como 2 millones. Yo me acuerdo que en el 98 nosotros casi como 40 millones de euros en una temporada. O sea, era un disparate. Entonces, le dije a mi padre, yo era el administrador delegado, digo, mira, esto tiene que ser solamente un juego, porque al final nosotros no podemos 50 millones de euros para hacer fútbol, porque a ti te gusta el fútbol. Digo, tenemos ruta y pensar de otra forma. Dice, ¿y qué quieres hacer? Yo en febrero, época de Mazzone, convoqué a Sergio Cosmi, que era en aquella época el entrenador de la Red Sol, y lo convoqué porque nosotros también, que teníamos otro equipo en aquella temporada de segunda división, teníamos la Samretes, sí, la Viterbese en tercera división, habíamos puesto muy bajo. Serse estaba haciendo un resultado fantástico en Arezzo. Lo llamé, él era de Perugia, además. Sí. Lo llamé un día y empezamos a hablar así. Y él no se lo esperaba y me dijo, ¿pero por qué me has convocado? Digo, no, quería conocerte algunas cosas. Empecé a hablar de lo que era mi, ¿no? Le digo, pero Sergio, te quiero hacer una pregunta. Digo, ¿para ti se puede jugar al fútbol jugando bien? Y él me dijo, sí, hombre, claro, se puede. Digo, pero tú quieras entrenar el Perugia y un equipo de gente motivada, desconocida, que a la altura de jugar en primera división. Dice, yo cuando tú quieras, cuando tú me digas. Entonces, firmamos un contrato de 5 años, de 1 año más 4. ¿No? Dije, hacemos una cosa, yo te hago el contrato más barato de toda la vida como entrenador, pero si tú haces lo que te digo yo, te convertiré en el hombre italiano. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Yo le ofrecí un contrato básico, enganché, le digo, cada jugador que vamos a vender, el Perugia te va a reconocer por ciento sobre la plusvalía que vamos a generar, ¿no? Y tú consideras que en 4 años casi quedando siempre en primera división y haciendo resultado fantástico, de casi 52 millones de euros. En aquella época estoy hablando, 23 años atrás. Así que creo que él se ha quedado muy contento al final. Sí, ahora planteamos el nombre de Cosmi, que es uno de los personajes del calcio de estos últimos años. Pero bueno, Fernando al final también lo sabe. Aquellos años, ¿no? Previos a Lee Bosman, sobre todo, los clubes podían tener, ¿no? 2 extranjeros, 3 extranjeros. Entonces al final tenías que atinar el tiro, porque si te equivocabas en traer a las estrellas de fuera,
a lo mejor te quedabas en desventaja, ¿no? Con otros equipos que sí fichaban bien. Entonces ahí, Fernando, que ahora hablaremos de muchos nombres, el Perú ya innovó mucho, ¿eh? En traer jugadores de fuera de Italia. Sí, y ese precisamente es uno de los problemas. Has hecho una reflexión tremendamente inteligente. Ese es uno de los problemas del fútbol de hoy. Mira, había un director de cine que se llamaba Orson Welles, que cuando Hollywood le daba 3.000 millones de dólares para hacer una película y pedía 7.000 romanos, 4.000 extras, se lo daban, un fondo de rascacielos, se lo daban, a Spiderman volando, se lo daban, hacía una puta mierda de película. Pero cuando no tenía presupuesto, Orson Welles decía, yo tenía que pensar. Y ahí le salía la película del Oscar. Entonces esto es igual. Sí. Cuando tú no tienes presupuesto para competir contra esos gigantes del norte, Inter, Juve, Milan, este señor innovó porque, y sigue vigente su talento en el día de hoy, porque el fútbol brota en todas partes. En Holanda nunca había salido un jugador de fútbol hasta que alguien se fijó en Johan Cruyff. Entonces, eso es lo que ha hecho Giuntoli este año. O sea, el Sevilla tenía regalado a Kvaratskhelia. El Valencia tenía regalado a Kvaratskhelia. Y un buen director ha hecho un equipo competitivo en Champions y campeón de Italia con un nigeriano, un coreano, un georgiano. Entonces, eso hacía Alessandro Gaucci hace mucho tiempo. Él no tenía los huevos para poner un jugador de, si era bueno, da igual que viniese de sexta o de séptima división. Hoy en día no. Hoy en día los directores o tienes un transfermarkt con 100 partidos en la selección, o eres argentino, o eres brasileño, o eres francés, o no te traigo. Y ese es uno de los cánceres del fútbol de hoy. No, pero permíteme para que ampliar un poco este tema, porque ha sido de verdad, yo creo, algo de nosotros y después de nosotros, nadie ha vuelto a hacer lo que hicimos en el Perú. La filosofía era serse nosotros, tenemos que firmar desconocidos, pero que usarán nuestro club como un trampolín para la importante, ¿no? A nosotros nos da igual el color de la piel, la procedencia del jugador, la categoría. Nosotros hemos hecho un equipo éramos sin prejuicios, ¿no? La cosa que hace más daño en el fútbol son los prejuicios, porque lo que estaba diciendo ahora Fernando es verdad. O sea, la gente no mira, no, está jugando en quinta división, no puede jugar en primera. No, jugando en Corea, no puede jugar en Europa. Estas son mentiras totales, pero son debidas también a otro tema fundamental e importante, que a veces de los directores deportivos, la mayoría de representantes, primero, la mayoría de ellos no tiene conocimiento y tampoco conocer tanto, porque al final la diferencia en cualquier deporte, en cualquier, marca el conocimiento. Cuanto tú más conozcas, menos errores puedes cometer, ¿no? Sí. Realmente no es lo mismo conocer 70 jugadores que conocer 20. Solamente para que tú entiendas mi forma de pensar. Yo el año pasado ¿cómo se llama? Observando jugadores en todo el mundo, hice una selección de casi 19.000 futbolistas. Yo creo que estos database no lo tienen ni los grandes equipos, ¿sabes? Es porque hace falta meter mucha gente. El problema no es meter mucha gente outing o otra cosa. El problema es saber si tú sabes identificar un futbolista que puede tener este futbolista, porque si vamos a ver un partido todos juntos, al final más adivinan cuál es el futbolista mejor durante el partido. Pero el problema no es adivinar el mejor, es entender o tener la capacidad de ver el poder a nivel de quinta categoría. Te hago el ejemplo para que vosotros en Cerce Cosmi, nosotros teníamos
un entrenador de tercera división, procedentes de tercera división titulares, uno de quinta división, un chino. Te digo solamente que a mí la afición me quemaron el coche antes de empezar la liga. Italia decían que el Perugia era el único equipo descendido antes de empezar. Y decían que nosotros no llegábamos a hacer más de 5 puntos. Y metimos todos los récords de la historia de Perugia de ese año. Historia. Y lo hicimos durante 5 años. El primer año le ganamos a todos. Ganamos al Milan en Milán. Estamos hablando del Milan que y tenía todos los jugadores que tenía, como Maldini, Baresi, Weah. Le hicimos perder a Ancelotti el título con la Juventus contra nosotros. O sea, el Perugia ha sido, no te digo un milagro, algo debido a el coraje que yo no veo más apuestas de meter gente totalmente desconocidas así. Sí. Vosotros sabéis bien aquí en España que ponga jugadores de tercera división en primera. Yo todavía no he visto. O de quinta división o de sexta división. ¿Por qué? Porque hay desconocimiento, que es la primera cosa, y sobre todo los intereses también por parte de los agentes, de los representantes. Digo, ¿por qué? Vosotros sabéis que en la asociación hay comisiones. Si un jugador viene sin costar nada o cero, me interesa en hacer este tipo de operación. Y además, al mismo tiempo, tú tienes tu riesgo de un director deportivo. Le sale mal un jugador que ha sacado de quinta división, le van a meter a fichaje, ¿sabes? Sí. Te queremos preguntar para que nos incidieras un poquito más en Serse Cosmi, en cómo era. Porque es que se cuenta cada historia de él, y nosotros tenemos un vídeo de historias que se cuentan de Serse Cosmi, y es por si nos pudieras contar un poco pues cómo era y alguna anécdota. Te digo, aparte de ser, digamos, yo me moría de la risa todos los días, porque éramos gente en aquella época que tenía un sueño de hacer algo que nadie hizo antes de nosotros. Y sobre todo, él se creó como un personaje. Durante el partido yo estaba siempre en el banquillo con él, a su lado, y me tenía siempre que correr contra dentro del campo, y los árbitros no te pueden imaginar lo que nos decían no se mantenía tranquilo ni un segundo, tenía una carga indescribible. Entonces era siempre muy, muy difícil mantenerlo, y aparte estamos siempre, ¿qué te puedo decir? Salimos a un enfermo de la vida, ¿no? Sí. Le encantaba vivir, y esa era la cosa que nos daba alegría a todo el mundo, ¿no? En alegría. Esta era la cosa, un ambiente alegre, no solamente un ambiente de amigos. Esto nos ha llevado a hacer los mejores resultados de aquella época. Pero, Alessandro, ¿lo de las películas X para motivar a los jugadores es una leyenda o era real? Bueno, no, yo creo que sea más leyenda que... Vale. Yo no... Te tenía que preguntar. No me he enterado, ¿vale? Es que se rumorea por ahí que para motivar a los jugadores lo hacía. Oye, os pregunto, a Fernando y a Alessandro, al final en aquel momento, evidentemente no había las herramientas que había ahora, ¿no? Para fichar jugadores tan desconocidos. Me refiero a, pues uno tiene Y-Scout, Instat, que se ve todos los clips, vamos, que es mucho más fácil, ¿no? Con internet. ¿Cómo se hacía en aquel momento para fichar a un tipo de China, a un tipo de Corea? ¿Cómo hacíais? Te explico. Estaba empezando internet, te puedo imaginar. No había ninguna de estas cosas que hay al día de hoy que te permiten ver. Pero había unas cuantas cassettes de VHS, me parece que se dice, ¿no?
Y yo horas todas las noches a mirar jugadores de todo el mundo. Te digo una vez para una anécdota que hacer sonreír, pero que te da un poco la imagen de lo que, para decirte que no tenía perjuicio. Un día me voy a comprar una alfombra, una tienda iraní, ¿no? Y estaba el tipo que sabía que yo era el dueño del Perugia y me dice, pero usted conoces jugadores iraníes. Digo, no, sinceramente no tengo idea. Dice, pero si yo le video, usted lo puede mirar. Digo, claro que sí. Tú imagínate, una noche me trae de cassette y era un video tremendo que para los nombres de los jugadores. Estaban escritos en nombre en persa. Entonces, digo, ¿dónde está el jugador que tengo que mirar? Para identificando, tuve que estar una noche entera, ¿no? Pero tú dime el lugar, cuál puede ser otra persona que se pare a hablar con esta gente, Sí, sí, de sí. que es un partido de jugadores tan desconocidos. O sea, si tú no tienes la apertura mental de pensar que tú puedes siempre encontrar a alguien bueno en cualquier lado del mundo, la mayoría de la gente hubiera tirado en la basura este video, ¿no? A mirar un jugador en aquella época, sobre todo porque estábamos hablando como de jugadores que para aquel fútbol. La gente ya, si tú le hablas, ya te miraban mal, pero si te imaginas de un iraní, de un japonés, de un chino, ¿no? Sí, Peor sí. todavía. Claro. En eso que os referíais, os cuento una anécdota, hablando del genio Walter Sabatini. Me acuerdo que él quería, no había internet, él quería ver jugadores de Yugoslavia y a mí me mandaron por correo una caja de cartón llena de vídeos VHS, como decía Alessandro, de jugadores del Osijek de Croacia y de la Vojvodina de Serbia. Entonces yo llegué a la sede de la Lazio, Walter estaba en la Lazio, en Formelo, y fue fácil encontrar su despacho porque era el único que salía humo por debajo de la puerta, porque él, la oficina de Walter era Londres. Hasta las sillas. Claro, se fumaba 60 Marlboro, todavía me acuerdo, el Marlboro, No, más, 60 Marlboro en una mañana. Tres paquetes por día. Sí, 3 paquetes de son 60. Joder. Impresionante. Y bueno, y cafetitos de estos expreso. Unos 15, 20. O sea, estaba reunido con él y decía, ¡Alessandra! No es que la llamaba al despacho, a la secretaria, gritaba hasta el fondo del pasillo y venía Alessandra con el vaso de plástico, perdón, el vaso de vidrio con el expreso. Pero bueno, entonces yo le llevo un lunes una caja con, no sé, habría 25 VHS de Yugoslavia. Algunos de esos partidos, el campo, los estadios no tenían ni tribuna, eran una tapia. Y el miércoles por la mañana me llama Walter y me dice, oye, que ya puedes venir a por los vídeos que ya lo he visto. Y digo, ¿pero cómo que lo has visto? Dice, no, sí, ya los he visto todos. Quiero decir, esa es la capacidad de un genio y de un fuera de serie. Es que era impresionante. O sea, en un día y medio había visto 25 cintas de vídeo de Yugoslavia. Eso era la forma de trabajar de antes. Madre mía, qué barbaridad. Pero Alessandro, también potenciáis dos jugadores jóvenes que luego serían historia del calcio, como son Gennaro Gattuso y Materazzi. ¿Cómo surge la idea de mandar a Gattuso al Rangers? ¿Cómo ocurre eso? Es a priori muy random, ¿eh? Ha sido casi un secuestro que en aquella época tampoco había el reglamento FIFA que prohibía a los clubes de firmar jugadores de otro país que todavía no tenía un contrato como hoy, ¿no? No hay ninguna indemnización. Entonces, ¿qué pasó? Que nosotros firmamos a Gattuso con 12 años. Pina prueba, Walter lo vio y le dice, hemos firmado uno de los mejores jugadores de
del futuro. Y me lo presentó y estaba Rino con otro de su pueblo también que ha venido, jugó en primera división. Y estuvo casi, ganamos hasta 2 títulos nacionales con la primavera, con el equipo B, a nivel nacional juvenil, aquí en España. Sí, Y sí. ganamos 2 veces el título nacional. Un montón de jugadores importantes que se fuera a la selección italiana también, como fue el Milan, y fue de la selección italiana. Storari, Sí. portero del Milan. Cristiano Bodo, que ha sido también selección de Nigeria y jugó a la Fiorentina. Y entonces apostamos muchísimo también por la cantera. Si te parece, te lanzamos varios nombres un poco para ir acabando, de que nos cuentes un poco la historia de cómo llegaron, porque claro, ¿cómo llega Hidetoshi Nakata al Perugia? Mira, yo en aquella empresa de ropa deportiva exportaba ropa deportiva de fútbol, como puede ser hoy Homa, Macron, una empresa de este tipo. Y un día viene a visitarme un agente en Madrid y me dijo, usted no puede entender que si firmáis también su empresa puede tener un montón de beneficios porque los japoneses se compran mucho, les gusta la moda italiana. Entonces digo, vamos a ver, digo, es inútil que hablemos de negocio de este tipo si el jugador no es bueno, tengo que mirar al jugador. Y me dice, sí, pero el jugador es muy bueno. Digo, sí, pero yo lo quiero ver, ¿no? Y como siempre, yo veo después de 3 segundos, digo, este es un fenómeno. Tenía 20 años de azúcar, digo, ok, lo hacemos. Vale, yo meses en Japón para firmar a Nakata, porque en aquella época no había ningún traspaso de jugador, ellos no sabían cómo hacer, Sí. no había esta facilidad que al día de hoy es normal, ¿no? Entonces, y cuando vino y de sitio donde tenía que venir, quería conocer dónde iba a vivir, todo, nosotros sin dormir a negociar su contrato con sus representantes, 2 mujeres que nunca habían hecho un contrato de fútbol. A un punto eran como 15, 20 puntos de un contrato. Ellas me decían, cuando llegamos al 14 empezamos otra vez a hablar del punto 2, sin dormir. Me dicen, ok, perfecto, estamos dados de acuerdo, bien, ahora firmáis. Tenemos que volver a Japón, ver las otras ofertas que tenemos. Digo, ¿qué? Te lo juro, he tirado la mesa por encima, empezar a gritar como loco. Digo, si ahora hacemos en Italia y aquí la regla la hago yo, o firmáis en 10 minutos o para mí podéis más. Y entonces ahí se asustaron un poco y firmaron. Y firmaron el... Perdonadme, chavales, Sí. es que habéis estado hablando de jugadores de medio pelo, de Gattuso, de Materazzi, de Nakata, tal, pero si yo admiro a este señor por algo, es porque trajo al gran Gaddafi. Bueno, O sea, eso también lo tiene en cuenta. nadie hizo un movimiento tan extravagante, no en el calcio, sino en la historia del fútbol. No, coincido, eso no lo tiene que encontrar Alessandro, ¿eh? Total. Ahí soy sincero, ¿no? Como yo, digamos que era la deportiva responsable de todos los fichajes, ¿no? Eso ha sido un poco el fichaje al principio, en el sentido que obviamente era más un tema mediático, Sí. ¿no? Pero a mí no me interesaba más en este sentido a mi padre, también de relaciones públicas, cosas. Un día sale una entrevista falsa sobre que en teoría preguntaban a mí si le interesaba firmar al
de Getafe, y él ahí contestaba en este artículo que lo hubiese traído a jugar con el Perugia, ¿no? Entonces, como él era amigo también del embajador líbico en Italia, dice, pero sabes, Luciano, ¿por qué has hecho una entrevista así contra el ingeniero Gheddafi? Y él no estaba muy contento. Dice, mira que yo nunca... además, y te digo más, dile a Sadi, nosotros puede venir a empezar de mañana. Entonces, en Roma, en un hotel muy importante, donde fuimos yo, mi padre y Sergio Cosmi, a hablar directamente con Sadi. Ahí lo conocimos el primer día y recuerdo que él quería venir a jugar, que quería ser tratado como los demás jugadores. Y te digo, ha sido, creo, uno de los aciertos más grandes de mi vida, porque después los amigos más grandes que he tenido durante 15 años en Perugia. Bueno, ahora estás en Marbella. Te preguntamos un poco qué tal te está yendo por allí y cómo está siendo el proyecto. Te digo, aquí de verdad, porque soy sincero, es la apuesta más grande de mi vida. Me pensaba de venir a invertir en un club amateur, ¿Sí? de este año, pero como aquí también tengo un gran amigo que ya no que vive aquí desde hace mucho tiempo, y coincidimos, tuve la suerte de conocerlo durante mi época en el otro Marbella, cuando estuvimos a punto de comprar otro club en Italia. Me dijo, Ale, ¿qué opine en el Atlético de Marbella? Yo soy sincero, no sabía ni dónde está la categoría y nada. Me dice, mira, primera andaluza. Digo, pero Giancarlo, es la séptima categoría. ¿Cuándo llegaremos al fútbol profesional? Cuando estoy muerto. Me dice, no, pero tú puedes hacerlo porque lo hiciste yo en Perú. Yo digo, sí, pero en Perú ya lo hice empezando aquí, séptima división, tengo ya 50 años, o sea, no campo de fútbol. Dice, no, pero vale, me lo pensé un poco, digo, pero, ¿y si lo hago de verdad? ¿Por qué no? Digo, vamos. Digo, ok, hacemos una cita con la directiva a ver qué tengo, y si nos ponemos de acuerdo, lo quiero hacer. Y después empecé 3 o 4 de mis mejores amigos en Italia que han querido invertir conmigo en cultura, y ahora te digo la verdad, soy el hombre más feliz del mundo, porque he hecho al principio también meterme en el fútbol amateur, porque hacer a la gente de entrenarse con regularidad, y a ser profesionales, ha sido una cosa aquí en esta categoría. La mayoría de ellos casi no cobraban nada ni nada, y cuando hemos llegado nosotros pretendimos de entrenar, ves que 3 días y todo eso ha sido difícil, ¿no?, de aceptar por parte de ellos. Entonces estamos entrando también en la mentalidad de la gente del fútbol. Acordaros lo que os voy a decir. Sabéis la historia del Villarreal, ¿no? Sí. Pues eso es lo que va a pasar con el equipo de Alessandro. Lo mismo. Ojalá. Sí. Ya para acabar, os lanzo una pregunta. Oye, ya aprovechando que estáis aquí, Fernando y Alessandro. ¿Qué es más fácil crear un equipo o dirigir un equipo en España, en Ucrania o en Italia? ¿Qué país es más sencillo? ¿O ninguno? Bueno, yo te puedo hablar de Italia, España, de Ucrania, que no sé, mañana Fernando compre un club ahí y mejor no pasar por ahí, porque todavía también espero de verdad, ahora sí, sin ningún tipo de broma, esperamos que vuelva esta locura, porque de verdad
los pobres ucranianos ahí no se lo merecen, de verdad. Pero sinceramente a mí me ha costado más dirigir en comparación a aquí en España, porque aún tuve también el Cádiz, pero la presión que hay en Italia, en aquella época, sobre todo cuando estuve yo, porque además después de la época del Genoa, ascendimos el club a primera división, de segunda, Perini de entrenador en el 2006-2007, el año que estaba también Juventus en Nápoles. Y te digo, la afición italiana más, pretende mucho más y te presionan muchísimo. Cosa que sí, Cádiz había mucha presión, pero la gente vivía el fútbol como no era vida o muerte todos los partidos. Sí. No, Italia, yo he trabajado en Italia. Italia es todo muy complejo, no solo el fútbol, la sociedad en general. O sea, la gente que nos ve en Mediterráneo, latino, dice, no, España e Italia más o menos es lo mismo. No, es el día y la noche. Aparte que Italia son dos países en uno, el norte y el sur. Entonces, la complejidad de la sociedad italiana es muy, o sea, tiene mucho mérito lo que hizo Alessandro, porque ya os ha contado que le han quemado el coche. Tal. Yo he ido a ver a Walter, a Formelo y a ver 5.000 ultras en la puerta a las 9 de la mañana. O sea, eso en España sería impensable. ¿Bien? Con lo cual, yo no sé dónde es más fácil, pero dónde es más difícil es en Italia. De hecho, Maradona decía que el que juega bien en Italia juega bien en todas partes. Qué bueno eso. Totalmente. Pues oye, Alessandro, ha sido un auténtico placer tenerte aquí en el canal en Soy Calcio. Te deseamos pues muchísima suerte en este proyecto en Marbella y muchas gracias por habernos acompañado para recordar aquel histórico Perugia, ¿eh? Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un gran placer. Esperamos hablar pronto de otras cosas fantásticas. Ojalá que sí. José, Fernando, ha sido un placer, como siempre. Igualmente. Muchas gracias. Y a toda la gente, ya sabéis, chicos, a seguir al Marbella y dejarnos aquí vuestro comentario. Nos leemos próximamente en el canal. Nos vemos. Chao. Chao. Cambiamos